Alemania empieza un nuevo ciclo político. Este martes, el conservador Friedrich Merz asume las riendas de la primera potencia europea en momentos de crisis y promete hacer de la recuperación económica su prioridad. Pero más que nunca, la economía alemana está directamente vinculada con el panorama internacional, con la guerra en Ucrania y también con la guerra arancelaria declarada por Donald Trump, y con un reto interno, además, cómo relacionarse con la segunda fuerza política del Bundestag, Alternativa por Alemania, calificada esta semana como incompatible con la democracia por la inteligencia del país. Alemania tendrá pronto un nuevo gobierno. Los conservadores del designado canciller Friedrich Merz y los socialdemócratas firmaron este lunes un acuerdo de coalición 2 meses y medio después de las elecciones generales de febrero. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir hoy a los ciudadanos que si soy elegido mañana y los miembros del gabinete son confirmados posteriormente, tendrán un gobierno que está decidido a hacer avanzar a Alemania con reformas e inversiones, un gobierno que se esforzará por ser fiable desde el primer día, un gobierno que se tomará en serio las preocupaciones de los ciudadanos de nuestro país. Merz, de 69 años, jurará el martes su cargo como nuevo líder de la mayor economía europea. Sin mayoría absoluta en el Parlamento, tuvo que pactar con los socialdemócratas para poder gobernar. La alianza promete reconstruir el ejército en un momento en que la política de Donald Trump amenazó con dejar en manos europeas el futuro de la seguridad transatlántica. También su vicecanciller designado hizo énfasis en reactivar una economía made in Germany, en medio de la guerra arancelaria de Washington. Este acuerdo de coalición es una clara señal de que queremos fortalecer la industria, una clara señal de que queremos atraer a Alemania industrias orientadas al futuro y una clara señal de que nos centramos en el Made in Germany. Merz también prometió detener el ascenso del partido anti-inmigración Alternativa para la Alemania, o AfD, que quedó segundo en las elecciones generales anticipadas de febrero. La AfD fue designada el viernes partido de extrema derecha por el Servicio de Inteligencia alemán, una medida que provocó una nueva disputa con la administración Trump. Berlín ya había acusado de injerencia a Washington cuando el vicepresidente estadounidense J.D. Vance se reunió con la líder de la AfD en plena campaña electoral. Bien, dada esta introducción, aquí en el debate de France 24 nos preguntamos cómo puede la coalición de demócratas cristianos y socialdemócratas reflotar la economía alemana. Berlín va a volver a la escena internacional y el nuevo gobierno va a excluir o va a asumir las posturas de la creciente extrema derecha de la AfD. Lo debatimos con Svenja Blanke, ella es directora de la Friedrich Ebert Stiftung en Argentina, y también con Ralf Lietgeritz. Él es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y nos acompaña desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Svenja, Ralf, muchísimas gracias por estar con nosotros en el debate de France 24 y por haber aceptado nuestra invitación. Antes de entrar en la discusión, les recuerdo que si bien ya saben que pueden volver a ver este programa y todos los de France 24 en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a recuperarlos, pero en formato audio a través de las principales plataformas de podcast. Son las principales plataformas de streaming de audio que ven aquí en sus pantallas. Bien, ahora sí, dado este anuncio, entremos en la materia. Para empezar, les quiero, Svenja y Ralf, plantear que dejen un poco definidas sus posturas de cara al futuro que puede deparar a este gobierno y, en consecuencia, a Alemania. Y quiero que reaccionen a las palabras del líder de los socialdemócratas y también vicecanciller de este nuevo gobierno alemán. Hablamos de Lars Klingbeil, que aseguró que esta coalición está condenada al éxito. ¿Qué opinan ustedes, a grandes rasgos, para introducirnos en el debate? Svenja, empiezo por usted. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo creo que el éxito obviamente es importantísimo de cualquier gobierno, pero el tema en Alemania, gobernar o hacer política es un juego en equipo. Y por eso, digamos, para gobernar bien se necesita una coalición y para este nuevo gobierno entonces tenemos de nuevo 3 fuerzas partidarias, digamos, ¿no? Porque muchas veces decimos que son 2, el Partido Christdemócrata y el Partido Socialdemócrata,
Pero el Partido Cristiano-Demócrata, de hecho, está dividido en dos partes, ¿no? Sí. Y obviamente gobernar en equipo, como un juego en equipo, no es tan, digamos, fácil, ¿sí? Especialmente si los dos partidos vienen de dos lados diferentes, ¿no? Por un lado, tenés un gobierno, digamos, un partido de derecha, un partido conservador, y por otro lado, un partido progresista socialdemócrata con raíces en el socialismo. Y estas dos fuerzas tienen que ponerse de acuerdo. Sí. Pero el tema es, ustedes ya lo mencionaron, que Alemania tiene, como muchos otros países, acá en América Latina o en Europa, una presión por adentro, ¿sí? Por las fuerzas de la extrema derecha. Y por otro lado, mucha presión de afuera, justamente por el gobierno de Trump y las nuevas políticas, digamos, económicas, comerciales y también en materia de defensa que presiona a Alemania o la Unión Europea. Entonces sí. Es muy difícil, tienen que navegar por estas aguas turbulentas y si no lo logran, está el peligro de tener, digamos, nuevas elecciones y eventualmente tener una mayoría que vota el partido de la extrema derecha. Esbeña, pues ahora enseguida entraremos a intentar analizar las claves que usted señala, internas, externas, ¿no?, que van a determinar el futuro, ¿no?, de este gobierno y pues de Alemania. Pero antes quisiera también pedir el mismo ejercicio a su compañero de debate. Ralf, ¿qué opina usted, así a modo introductorio, recuerdo, porque luego ya entraremos más en detalles, del futuro que puede deparar a este gobierno y pues en consecuencia a la sociedad alemana? Sí, buenas tardes también desde Bogotá. Pues yo creo que usted puso, digamos, la forma muy tajante, digamos. Ese es el último chance para Alemania de prevenir un gobierno de la extrema derecha o, digamos, un gobierno que en 4 años o incluso menos, ¿cierto?, puede ser dominado por un partido de extrema derecha. Digamos. Esta coalición que tenemos en Alemania en este momento, vamos a tener a partir de mañana, ¿cierto?, está condenado al éxito justamente para prevenir este auge, la continuación del auge, la continuación del crecer del partido de la extrema derecha. Por eso es tan importante que hace ese gobierno en los próximos 4 años. Bien, ya que ambos han mencionado a la extrema derecha como gran desafío de este nuevo gobierno de coalición, les propongo que empecemos hablando de política interna, si bien todo al final está relacionado, ¿no?, también con el panorama internacional, como comentábamos, pero los socialdemócratas y los demócrata cristianos y los socialcristianos, como bien señalaba Esbeña, al final son 3 grupos distintos. No es la primera vez que trabajan en equipo en una coalición de gobierno, ¿no? Si no me equivoco, durante los gobiernos de Angela Merkel hasta en 3 ocasiones estuvieron en alianza estas formaciones. Les pregunto entonces si hoy en día esta mayoría parlamentaria que tienen es, digamos, a priori estable o si hay muchas diferencias en el interior de esta coalición. Esbeña. Sí, yo creo que es estable porque, como ya mencionaron, no es la primera vez que justamente estas fuerzas se juntan para formar gobierno y no solamente en los años de Angela Merkel, sino también, digamos, en el pasado más lejano. Y justamente porque saben que tienen esa responsabilidad de hacerlo funcionar, yo creo que se van a poner muy estadistas, ¿no? Porque no tenemos actualmente un espacio para, digamos, jugar y así arriesgar. Creo que es muy importante. Entonces yo creo que sí, se van a poner las pilas, para decirlo de cierta forma, pero obviamente hay diferencias, ¿sí?, en digamos, ciertas tendencias políticas. Un reto muy importante para, digamos, la política doméstica es, digamos, lo que llama el Partido Conservador reactivar o dinamizar la economía, ¿sí?, la industria alemana. Y la pregunta ahí es, bueno, quizá comparten el objetivo de activar esa economía, pero ¿cuáles son los instrumentos, no?
Y ahí, en general, un partido conservador quiere reducir impuestos, digamos, ¿no? Para, digamos, ayudar a las empresas de invertir más. También quieren reducir costos energéticos. Y el Partido Socialdemócrata obviamente tiene en general más en mente cómo quizá aumentar, digamos, salarios, cómo mejorar la vida del trabajador o de un empleado más común, ¿sí? Sí. Pero, digamos, ahí yo creo que está ese objetivo en común, activar, dinamizar la economía. Y Ralf, le pregunto, en su opinión, ¿cuál va a ser la línea que va a acabar triunfando entre conservadores y socialdemócratas de cara a esta promesa de reactivación económica en Alemania? Pues la economía era uno de los temas de la campaña electorales al principio de este año. Los otros dos temas eran migración, ¿cierto? Grandes temas, migración, y el otro tema, la guerra en Rusia. Entonces, una de las acciones que tomaron incluso antes de la formación de la coalición en Alemania, en el Parlamento en marzo, eran unos fondos extraordinarios para financiar, digamos, gastos militares, donde no hay un límite para financiar gastos militares, sobre todo por el impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y el otro era un fondo extraordinario para reactivar la economía. Entonces, y para eso, digamos, una de las promesas, o no promesas, digamos, uno de los anuncios de Friedrich Merz durante la campaña era que no va a tocar este freno a la deuda que está en la Constitución de Alemania en este momento. Entonces, básicamente, Merz se doblegó ante las demandas, digamos, de varios partidos, no solamente socialdemócratas, de tocar este freno, y ahorita hay un fondo extraordinario para financiar gastos para reactivar la economía. Entonces yo creo que dado que este impedimento para gastar plata para la reactivar la economía, hay mucho, digamos, oportunidad en este momento para un gobierno de incentivar ciertas industrias que necesitan apoyo estratégicamente para incentivos tributarios, por ejemplo, ¿cierto? Para reactivar la economía alemana. Entonces hay unos buenos indicios, digamos, que ese gobierno puede tener éxito en esta tarea principal, uno de los tres grandes temas de la campaña, que es reactivar la economía alemana, que por tercer año consecutivo está en una recesión. Centrémonos un momento en esto que usted señala, y es el levantamiento a este freno de la deuda alemana que, corríjanme si lo digo mal, pero impedía el endeudamiento del Estado más allá del 0,35% del Producto Interior Bruto. ¿Este levantamiento se aplicaría para cualquier tipo de ámbito económico o para algunos ámbitos en particulares como la defensa en concreto? Svenja. Sí, no, solamente, digamos, en el voto parlamentario hace algunas semanas se excluyó solamente el área de la defensa integral, digamos, defensa en un sentido más amplio, de la inconstitucionalidad de la deuda, ¿sí? Es decir, se tomó una deuda extra para temas de infraestructura, para activar la economía, por un lado. Pero el tema de la inconstitucionalidad solamente se levanta en relación a la defensa. Y yo creo que el tema de la infraestructura es muy importante, porque ustedes mencionaron que Friedrich Merz, el próximo canciller, dice que, bueno, vamos a tomar muy en serio las preocupaciones de las personas. Pero justamente, si no se logra no solamente activar la economía, sino también la persona común tiene que sentir que, digamos, la infraestructura se mejora, ¿sí? Que la educación funciona, digamos que el transporte público funcione bien, porque actualmente no se puede creer quizá acá en América Latina, pero Alemania no, digamos, su infraestructura no es tan moderna y modernizada como debe ser, ¿no? Es todo un tema, porque se dice muchas veces que la burocracia alemana funciona todavía con máquinas fax, ¿no? Entonces ahí hay mucho para hacer, y la persona común tiene que sentir
que este gobierno sí realmente toma en serio estas preocupaciones. Y para cerrar un momento con el impulso a la industria de la defensa y al ejército como tal, porque Boris Pistorius va a seguir siendo ministro de Defensa y él declaró que había que devolver al ejército federal su capacidad para hacer la guerra. Les pregunto qué tan popular es esta postura en Alemania ahora mismo en el contexto actual, Ralf. Pues es algo que es controversial, esta afirmación de Boris Pistorius en su momento de volver al ejército alemán otra vez listo para hacer una guerra, realmente tiene mucha resistencia en la población alemana también, ¿no? Ese es un ministro el ministro de Defensa en este momento, Boris Pistorius, y también en el futuro, es el político más popular en Alemania en este momento, pero esta postura en particular no es súper popular en Alemania, ¿cierto? Digamos, porque la gente dice que porque tenemos que financiar la guerra o, digamos, financiar Ucrania en la defensa contra Rusia, si tenemos estos problemas, a lo cual también aludió Svenja en su intervención, problemas de trabajo, problemas de infraestructura, problemas de educación, problemas de digitalización en Alemania. Digamos, la gente dice que no, pues esos gastos para defender a Ucrania frente a la invasión rusa, para mucha gente no es tan claro por qué es importante, ¿cierto? Invertir esos billones o 1.000 millones de euros en este ejército y modernizar el ejército federal en Alemania. No es algo que es, no sé, tener la mayoría, no es tener una mayoría por las dos coaliciones que tenemos en este momento entre socialdemócratas y cristianos-demócratas, pero esa postura que invertía en armamento, yo creo que es algo que todavía tiene unas dificultades de convencer a mucha gente. Porque precisamente, Svenja, le traslado un poco este análisis sobre el planteamiento de la sociedad alemana frente a la guerra en Ucrania, porque Alemania y la locomotora, ¿no?, alemana dependía enormemente del gas ruso barato, y Alternativa por Alemania ha criticado, ¿no?, duramente la financiación de Ucrania y las sanciones a Rusia. ¿Cómo puede mantener esta línea de apoyo a Ucrania, pues al final alimentar también Alternativa por Alemania? Sí, por eso es muy difícil. Este nuevo gobierno tiene que navegar por aguas muy, muy turbulentas en varios sentidos, ¿no? Porque la economía alemana y ese motor alemán se basaba no solamente en la energía económica barata de Ucrania o de Rusia, sino también en poder exportar hacia China. Y estas dos columnas de la economía de ese motor se acabaron más o menos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos nuevos aranceles justamente para la industria automotriz, que es muy importante para el empleo en Alemania y también para la economía. Y entonces el nuevo gobierno tiene que mirar cómo hace para incentivar rápidamente y tener nuevas ideas como, digamos, reanimar este motor, ¿no? Con, digamos, otros criterios, obviamente. Y por eso es muy importante, más allá de, digamos, la defensa para Ucrania, tener estos otros 500.000 millones de endeudamiento para la infraestructura, ¿no?, en Alemania. También, como yo diría, para una política, digamos, un plan antifascista, justamente, porque yo creo que en el momento que la gente común ve que está pasando algo, que sus niños pueden ir a una escuela, una primaria donde hay jabón para lavar las manos, digamos, que el colectivo funciona, que el tren alemán, que últimamente no llega puntualmente o ni llega, que todas estas cosas funcionan. Entonces, eso sería como un plan antifascista, anti-AfD, ¿no? Pero para eso no hay mucho tiempo. Usted, Ralf, ¿está de acuerdo en que la forma que tiene este gobierno de limitar el crecimiento de la AfD es mejorar la economía? Pues yo creo que es una de los frentes que tiene que tener el gobierno para quitar el apoyo en este momento más que 20% de la población que dio en
en las últimas elecciones al AfD. Sí, reactivar la economía, pero la gente no solamente vota por razones económicas por la AfD. Eso es muy importante, que no reducimos esos votos simplemente a gente que está, digamos, descontento económicamente. Mucha gente que tiene trabajo, mucha gente que tiene buenos salarios, también están votando por la AfD. No es un partido, digamos, de los perdedores necesariamente de la globalización, sobre todo en Alemania Oriental. Yo soy oriundo de Leipzig, que es en Sajonia, Alemania Oriental. Digamos, y mi impresión es que, sí, digamos, gente que hay mucho descontento económico, votan por protesta por la AfD, pero también hay razones identitarias por qué la gente vota por la AfD, sobre todo en Alemania Oriental, y eso también tiene que ver con la experiencia de los últimos 30 años con la reunificación alemana, y no solamente son razones materiales o económicas por estos votos. Por eso yo creo que este gobierno no solamente tiene que enfocarse, digamos, en la parte económica, y tenemos crecimiento otra vez, tenemos trabajos. Eso va a quitar parte del apoyo a la AfD, pero hay otros elementos donde el gobierno tiene que pensar, ok, ¿cómo podemos reducir este apoyo que no se basa simplemente en descontento económico para la AfD? ¿Y en su opinión, cuáles serían esos elementos que habría que tocar? Por ejemplo, en Alemania Oriental mucha gente se siente ciudadanos de la segunda clase, ¿cierto? Se sienten que no se toman en serio sus opiniones, su historia de vida no importa para la Alemania actual, todas las posiciones de liderazgo en este país están ocupadas por alemanes del occidente, y simplemente por este cambio de élites, ¿cierto? La gente siente que pues, están excluidos de la participación real en las decisiones que impactan su vida. Y si en Alemania Oriental usted señala que la población se siente de segunda frente a los alemanes occidentales, ¿por qué Alternativa por Alemania triunfa con un discurso islamófobo y antimigratorio? Svenja. Sí, porque buscan, digamos, personas para culpar, pero no necesariamente tienen la culpa de los problemas que tiene la gente. Sí, hay varias razones por las cuales la gente, porque como dijo Ralf, es muy diverso las razones por las cuales la gente vota a la AfD. Es o la economía, o cuestiones de la identidad, o no se ha visto en la democracia alemana, o la infraestructura, porque nada funciona. Son varias razones. Y por eso yo también creo que las élites o el próximo gobierno tienen que también cambiar la forma como hacer política. Porque hoy día nuestras democracias no solamente se pueden gobernar desde arriba y listo, sino la gente, digamos, hay que ir donde está la gente, hay que escuchar también a las preocupaciones y no creer que uno ya sabe. Y ahí, porque hay mucho descontento también con cómo funciona la política o la democracia, digamos, representativa en Alemania. Justamente porque, como dice Ralf, ciudadanos en el este de Alemania se sienten como de segunda categoría, ¿no? Entonces culpan otros, los nuevos alemanes que han llegado en los últimos 10 años, porque sí han llegado muchos inmigrantes a Alemania. Y entonces se necesita un esfuerzo desde la sociedad y también desde el Estado, cómo hacer funcionar, digamos, esa integración de muchas personas, ¿no? Y si el gobierno solamente cree que va a, digamos, convencer a estas personas en regular más esa migración irregular, creo que eso es solamente un elemento en tratar de, digamos, convencer a la gente de no votar a AfD. Bueno, veremos a lo largo de esta legislatura cuáles son las políticas migratorias que se acaban impulsando, porque a finales de enero la CDU quería pactar con la AfD una reforma migratoria que al final se rechazó, pero les quiero
para poner un poco de punto y final a esta cuestión del crecimiento de la extrema derecha, leer parte del comunicado que publicó la Oficina Federal de Protección de la Constitución cuando esta semana pasada calificó a la AfD de extremismo de derecha a nivel federal, lo que le permite tener mayores recursos para investigar eventualmente a la organización, mayores recursos de inteligencia. Decía, la comprensión del pueblo alemán basada en la etnicidad y la ascendencia que prevalece dentro del partido es incompatible con el orden democrático libre. Marco Rubio, por ejemplo, jefe de la diplomacia estadounidense, dijo que este señalamiento era una expresión de tiranía y el Ministerio de Exteriores alemán respondió que la historia de Alemania les hace, por razones lógicas, preocuparse especialmente por el crecimiento de la extrema derecha. Les pregunto, 80 años después, porque se cumplen este 8 y 9 de mayo, el derrocamiento de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es la relación de la sociedad alemana con la extrema derecha? Ralf. Muy compleja, digamos, en el sentido de cómo es posible, 80 años después de fin de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un partido de la extrema derecha ya declarado de extrema derecha por un reporte de esta oficina que usted mencionó, y hay un problema, claramente, digamos, porque no hay más conciencia en la sociedad alemana que este partido de la AfD tiene raíces de la extrema derecha, ¿cierto? Y acá una cuestión es mejorar la situación de esta gente, es una solución, ¿cierto? Pero lo otro es educación. Es realmente tomar en serio a esa gente en primer lugar, ¿cierto? Darles participación, pero también es una cuestión de educación y de hablar sobre este pasado y hablar sobre, digamos, las similitudes o la línea de continuidad entre ciertas tendencias fascistas, ¿cierto? que tuvimos en Alemania, la historia del fascismo en Alemania y su articulación hoy en día, que por lo menos parte de la AfD claramente está asociado con este legado. Svenja, ¿qué opina usted? A mí me indigna el ascenso de la ultra extrema derecha, de la AfD, porque significa que nuestra democracia está bajo de mucha presión. Si sabemos que justamente en algunos días vamos a celebrar la liberación del nacionalsocialismo en Alemania y al mismo tiempo, por primera vez, tenemos como segunda fuerza más grande en el Parlamento alemán un partido de la extrema derecha, que hoy además en parte en algunas encuestas ya forma como la primera fuerza. A mí me indigna, me enoja, es una ruptura muy grande para el sistema político alemán. Entonces creo que es un desafío enorme que hay que tomar muy, muy en serio. Y estas tendencias de pensar, entonces, bueno, digamos en Alemania no podés atacar la constitución alemana, hay que protegerla. Eso es lo que hace la AfD, porque tiene otra Alemania en su cabeza. Pero creo que en vez de prohibir, todas las fuerzas democráticas políticas tienen que hacer mejor su trabajo, porque el enojo no viene de la nada, ¿no? Yo creo que es algo muy importante y un mensaje, creo que para estos años que vienen. Ralf, usted está de acuerdo muy rápidamente, porque quisiera cerrar con otro tema, en que la solución no es prohibir a AfD, porque el debate ahora mismo está activo, ¿no?, en Alemania. Yo estaría de acuerdo de no prohibir el partido, pero eso no depende de mí. Eso, digamos, la decisión en este momento es que si el Bundestag o el Parlamento alemán, junto con el gobierno alemán, quiero solicitar la prohibición de este partido. La decisión no toma el Parlamento mismo o el gobierno mismo, sino la Corte Constitucional de Alemania. Y ahí los obstáculos para prohibir un partido son bastante altos, ¿cierto? Yo creo que en este momento no tenemos los fundamentos legales para prohibir el AfD. Por ende, yo creo que este intento incluso de solicitar la prohibición no tiene mucho futuro.
Bien, veremos cómo avanza, porque exactamente puede haber voces a favor o en contra, pero después a nivel legal es otra cuestión. Pero precisamente, como señalábamos, hay muchas voces dentro del gabinete de Donald Trump, el mismo Marco Rubio, jefe de la diplomacia, J.D. Vance, vicepresidente, Elon Musk, que tiene pues una postura más etérea, ¿no?, dentro del gabinete de la administración republicana. Han sido voces defensoras de Alternativa por Alemania. Y ahora mismo les pregunto, para ir cerrando, cuál va a ser la relación del nuevo gabinete de Friedrich Merz con Donald Trump. ¿Cuál, digamos, va a ser esta relación, sobre todo en términos comerciales, que es tan crítica para la economía alemana, para sobre todo la industria automotriz? ¿Puede llegar Friedrich Merz a conseguir esto que propone de aranceles 0,0 Alemania-Estados Unidos? Ralf. Pues va a ser una relación muy difícil y creo que Friedrich Merz tomó una posición un poco similar al primer ministro de Canadá, ¿cierto? A Mark Carney. Digamos, ok, no vamos a ceder ante las chantajes de Donald Trump. Europa somos fuertes, ¿cierto? No solamente es Alemania, también tenemos un bloque comercial que es la Unión Europea y tenemos que tener autoconfianza en nuestros propios esfuerzos. Yo creo que Friedrich Merz va a tomar esa posición de no doblegarse ante las amenazas constantes de Donald Trump, sino realmente va a buscar, y eso es la buena noticia. Yo creo que una nueva renovación de la Unión Europea en el sentido de actuar como bloque, ¿cierto?, de unidad económica en Europa, no solamente dentro de la Unión Europea, también junto con el Reino Unido, que ha salido de la Unión Europea. Yo creo que eso es una buena noticia, que Friedrich Merz sabe que solamente puede frenar estas amenazas y estas chantajes de Donald Trump si apuesta a la unidad europea. Pero, Svenja, la necesidad que tiene Alemania de exportar particularmente automóviles, así como modernizar, ¿no?, su industria automovilística, que supone entre el 6 y el 11% del PIB del país. ¿Esta necesidad de Estados Unidos es más preeminente en Alemania que en otros países de la Unión Europea? No sé si es más, pero es muy importante, digamos, la industria y la economía estadounidense para el mercado de industria automotriz de Alemania. Y entonces sí, coincido que Friedrich Merz tiene que ser un muy buen negociador, tiene que actuar con mucha agilidad, flexibilidad. Él siempre dice, o se le describe, que conoce muy bien Estados Unidos. Él fue, digamos, o trabajó en la financiera privada BlackRock y se define como transatlántico, ¿sí? Es decir, un conocedor entre Europa y Estados Unidos. Pero ese mundo de donde existían estos transatlánticos no existe más. Y yo creo que ya se pudo ver en sus últimos mensajes que él ha entendido que ese mundo no existe más. Pero bueno, depende de su capacidad. Friedrich Merz nunca ha gobernado ni un Estado federado en Alemania. Entonces, bueno, eso vamos a ver, pero creo que él sabe que, digamos, con dogmatismos no va a lograr nada. Y especialmente para su objetivo de activar, liberar la economía, sí necesita la economía de Estados Unidos. Y yo coincido con Ralf, Alemania sola no tiene mucho peso, sino Alemania siempre necesita la Unión Europea plus, digamos, Gran Bretaña para, digamos, negociar intereses, y también comercio, ¿no? Sin la Unión Europea es poco posible y no debería ser. Y sí, yo creo que la Unión Europea en estos nuevos momentos geopolíticos sí tiene que repensar muy bien qué quiere ser, ¿no?, económicamente, comercialmente,
socialmente y culturalmente. Usted señala, Svenja, que Alemania necesita a la Unión Europea y la Unión Europea, por definición, a Alemania, ¿no? Primera potencia económica y demográfica. Sin embargo, durante el mandato de Olaf Scholz parecía que Berlín había quedado un poco difuminada, ¿no? del liderazgo de Bruselas. Para terminar este debate, les planteo si Friedrich Merz va a volver a un perfil internacional alto, que vaya a volver a situar a Alemania en pues, las mesas de discusiones y de negociaciones internacionales un poco al estilo que nos tenía pues, acostumbrados Angela Merkel. Para cerrar ya este debate, Ralf. Pues es su intención, no sabemos, todavía no es canciller, entonces yo creo que tiene esta intención. ¿Sí? Él quiere tomar liderazgo en Europa, pero en una forma de unas alianzas. Creo que sus primeras visitas que va a hacer como canciller van a ir a Francia por un lado y a Polonia por el otro lado para revivir este famoso triángulo París, Berlín o a Varsovia. Yo creo que son buenas señales, ¿cierto? No va a viajar a Washington, por ejemplo, ¿sí? Eso es significativo también. Yo creo que eso es su intención. Tenemos que esperar cómo se convierten esas intenciones en práctica o en las políticas específicas, pero las intenciones son buenas, ¿cierto? Vamos a ver si tan viables van a ser. Svenja. Sí, coincido, es su intención. Yo creo que ya el hecho que, digamos, él como canciller va a ser mucha política exterior, porque, digamos, el nombramiento del ministro de Relaciones Exteriores no fue, digamos, un nombramiento político muy importante. Es decir, creo que Merz ha entendido que se necesita ese liderazgo también de un canciller alemán. Si es exitoso, depende de muchos factores. Depende también de, digamos, cómo funciona este gobierno internamente. Digamos, depende también de las presiones, digamos, democráticas dentro de los países diferentes de Europa. Claro. Y obviamente también depende de cómo sigue la guerra en Ucrania, etcétera. Pero sí, la intención está y creo que Alemania y las dos fuerzas políticas sí tienen un interés en un Alemania europeo, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos, dinamizar de vuelta la Unión Europea. Bien, Svenja, Ralf, muchísimas gracias por habernos ayudado a plantear un poco cuáles son los elementos que van a determinar el éxito o no de este gobierno alemán y el futuro de la sociedad, del país y en consecuencia también de la Unión Europea y de estas relaciones transatlánticas en un punto tan crítico. Seguro que tendremos tiempo para ir siguiendo el desarrollo de esta coalición ejecutiva en Berlín. Muchísimas gracias, Svenja, Ralf, una vez más por haber aceptado la invitación de France 24. Claro que sí. Muchas gracias. Como siempre, el agradecimiento es para nuestra productora Laura Garzón y para nuestra productora de invitados Tania Herrera y para todo el equipo técnico que hace posible este y todos los espacios de France 24 y a ustedes, como siempre, por su atención. Enseguida regresamos.